Bien, la política, la oposición, el oficialismo y dos intelectuales que todos conocemos, Santiago Kovadlov y Marcos Novaro. Hablando de Marcos Novaro, quiero hablar de un libro que acaba de editar... ¿quién edita? Planeta, ¿no? Planeta, sí. No está por ningún lado. Muy interesante, que es una conversación que él tuvo con Héctor Mañeto, el CEO de Clarín, y la verdad que lo he leído y merece la pena leerlo al libro para todo aquel que quiera saber cómo fue la relación del periodismo con el gobierno kirchnerista, porque hay un relato histórico muy interesante y la verdad que vale la pena. Acá lo van a poder ver, ahí lo están viendo, Así lo viví, se llama, y es una conversación de Marcos Novaro, que está acá conmigo, con Héctor Mañeto, el CEO de Clarín. Bueno, yendo aquí ahora, lo primero que les quiero preguntar es, ustedes que lo ven desde un punto de vista no técnico, como lo acabábamos de ver recién al problema, ¿cómo ven desde el punto de vista político esto de que la oposición se haya unido en un proyecto que el gobierno no puede aceptar, ¿no? Sobre un proyecto económico? ¿Cómo ven esto? Digamos, ¿a quién beneficia? ¿A quién perjudica? Te cedo ¿querés comenzar? Mirá, bueno, yo creo que está por verse a quién beneficia y quién sale perjudicado, ¿no? Porque todavía hay que ver cómo se desarrolla el conflicto y por eso, en parte, entiendo, Macri ha dejado de hablar y no se sabe bien qué va a hacer con la ley, ¿no? Si la veta, no la veta, la deja correr y que se joroben los gobernadores, digamos. Me parece que el golpe inicial para el gobierno fue perdimos el control del proceso legislativo, ¿no? Ese fue un gran logro de un gobierno en minoría, con muy pocos senadores, de comienzos de año, ¿no? Estaba la pregunta sobre la gobernabilidad y la verdad que el gobierno de Macri empezó bien por ese lado. Ahora, de golpe, con este proyecto, después de lo de la reforma política, que fue también ya un primer trastazo, digamos, se suma esto y lo de la ley de emergencia, ¿no? Y son como tres golpes que mellan la confianza en que el Ejecutivo va a poder controlar el proceso legislativo. Ahora, después de eso, en realidad pasa un poco como con la reforma política. Realmente, ¿quién ganó y quién perdió porque no se haya aprobado la reforma? Tal vez el oficialismo puede hacer de eso una bandera electoral donde la oposición termina siendo la principal perjudicada. Cuando si se aprobaba la reforma política, finalmente tampoco es que iba a ser una revolución en contra de los gobernadores, que seguramente iban a tener otros instrumentos para controlar el proceso electoral. Con esto puede pasar lo mismo. Tal vez Massa hoy aparezca como el gran vencedor y después, si le recuerdan mucho su foto o la foto de sus diputados con Kicillof y Recalde, termine pagando un costo, ¿no? Y no está muy claro que Massa vaya a convencer a los votantes más duros de la oposición sin perder los votantes moderados, que son los que lo acompañaron hasta acá y que quieren que al gobierno le vaya bien, digamos, ¿no? Claro, yo creo que si tomamos una figura como la de Margarita Stolbizer, que puede perfilarse con claridad como una opositora que se ha mantenido siempre dentro de una posición muy estricta con respecto al gobierno anterior en cuanto al enjuiciamiento de la eventual de las grandes... Claro, en relación al gobierno anterior, un gobierno con actos de corrupción, a una expresidenta cuyo enjuiciamiento ella ha pedido. Entonces me preguntaba yo si ese sector de la oposición, que en principio integra al sector vencedor del Parlamento, ella, con todos los que ella representa, estarán cómodos con estas alianzas entre masistas y kirchneristas y con otros sectores también. Porque ¿hasta dónde llega la coherencia política? ¿Hasta dónde el poder decide qué es la verdad y qué no lo es? ¿Y qué papel juegan los principios, particularmente en relación a una figura como es la de Stolbizer, que hasta aquí ha tenido una posición principista extraordinaria y muy valiosa? Entonces me preguntaba yo qué efectos tendrá lo sucedido en la interna de esa alianza que con Massa ha hecho ella. Y por otro lado, en relación al oficialismo, creo que está abierta una pregunta importante, si era indispensable que el gobierno procediera como lo hizo llevando al Parlamento. No lo era. Si no lo era, la gran pregunta es por qué lo hizo.
Es una buena pregunta, pero no sé si tiene respuesta. Yo creo que la tiene y que no la conocemos. Y sí, es hora de que el Estado o el gobierno contribuya con una aclaración al respecto. Claro. Ahora, los dos hablaban del peronismo que se vio unido y efectivamente la foto fue, más allá de los personajes que había, pero fue impresionante porque por primera vez, digamos, apareció todo el peronismo en sus distintas vertientes. ¿Ustedes creen que hay posibilidad todavía de acá, sobre todo empezando ya un año empezando casi, a 20 días de empezar un año electoral, hay posibilidad de un peronismo unido? No, yo creo que electoralmente, salvo algunos distritos donde es posible que los caudillos locales sumen el agua y el aceite, digamos, cosa que a veces pasa, ¿no? Me parece que en los distritos importantes la división del peronismo va a ser inevitable. Y además va a ser muy heterogénea, ¿no? Porque seguramente los sectores protagónicos de esa división no van a ser exactamente los mismos en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, en Córdoba y Santa Fe. Entonces, ¿quién va a tener digamos, la carta de triunfo en el peronismo? Yo creo que Massa no lo sabe y por eso está ensayando distintas estrategias, ¿no? Hasta ahora ensayó la de cooperemos con Macri, mostrémonos moderados y muy lejos del kirchnerismo. Ahora, como la economía no repuntó, creo que ensaya la otra, ¿no? Decir, bueno, nos cansamos de ayudar a esta gente que no se deja ayudar, que es el argumento que uno le escucha hoy a los masistas, que un poco tiene, digamos, su lógica. Creo que en el caso de Ganancia además tiene bastante razón porque realmente no se dejaron ayudar, digamos. Pero más allá de eso, después salen proyectos como que es muy difícil de defender y un juego donde en realidad están cooperando con sectores del peronismo que ellos saben que son sus principales adversarios, ¿no? Porque Massa finalmente, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, va a disputar el voto peronista. No tiene mucho voto oficialista que ganar, digamos, ¿no? Él sabe que tiene que competir con otros candidatos peronistas. Y tal vez en eso esté la lógica de por lo menos su entente con el kirchnerismo y por qué finalmente yo creo que no le molesta demasiado por ahora. Es como el abrazo del oso, digamos, ¿no? Yo prefiero tenerte cerca, abrazarte y tratar de mostrar que yo te puedo absorber, digamos, ¿no? Que es la ambición de todo líder nuevo en el peronismo es absorber al resto, ¿no? No es excluirlo, sino este proceso digestivo que hace el peronismo cada tanto, que es que a todos los que han ido quedando por el camino los ponen en la bolsa y los reinventan, ¿no? Bueno, este metabolismo, este mecanismo de metabolización, yo lo caracterizaría desde un ángulo digestivo complementario, que es el siguiente. Yo creo que el kirchnerismo representa a todas luces el pasado del peronismo y Massa trata de representar el porvenir de un peronismo, vamos a llamarlo así, parlamentario, político en el sentido más amplio de la palabra. El kirchnerismo necesita presentarse como una vertiente viva y protagónica de la vida política y le conviene absolutamente que el masismo lo considere parte integrante de sí mismo desde que el protagonismo no lo pierda el kirchnerismo en buena medida. ¿Por qué le conviene más al kirchnerismo? Bueno, por ese proceso digestivo del que hablaba Marco. Es decir, el peronismo incorpora, si después digiere o no bien lo que incorpora, lo veremos. Normalmente no digiere bien, deglute o trata de deglutir, pero no termina por digerir bien. No obstante, yo creo que el kirchnerismo está disputando con más coherencia que el masismo un lugar en la política, porque sabe contra qué pelea y a favor de qué. Pelea contra la justicia y lucha a favor de una actualidad y representatividad que no tiene, pero que a toda costa necesita verificar que puede volver a imponerla. Massa todavía se las tiene que ver con una realidad muy polifacética y, como decía Marcos recién, donde todavía no se sabe si la noción de alianza y de coherencia son complementarias. Claro. Hay una cosa que les quiero preguntar. El presidente firmó en los últimos días, para el gobierno, no el presidente, un acuerdo con algunas organizaciones sociales. Y esto, sobre todo desde el lado económico, fue criticado. ¿Ustedes cómo ven esto desde el punto de vista no de la economía, sino desde el punto de vista de la política? ¿Lo ven necesario? ¿Lo ven útil? ¿Cómo lo ven esto? Bueno, a ver,
hay una gran preocupación por controlar la protesta social, mantener, digamos, en caja a ciertos actores que a veces pueden ser, digamos, factores de convulsión, porque la protesta, digamos, puede ser un fenómeno, digamos, justificado en una situación de crisis y de pobreza muy, muy dramática, pero, digamos, el límite a la convulsión es difícil de manejar, ¿no? Sabemos que en diciembre suele pasar que ese límite se Desde el 2001 cruza, diciembre siempre es... y a veces con gobiernos peronistas también pasa, ¿no? Sí, Porque a Cristina le pasó varios diciembres, digamos, ¿no? Entonces, frente a eso, yo creo que el gobierno ha gastado bastantes recursos en pagar un seguro. El problema es si le ha pagado el seguro a todos los actores que pueden cruzar la raya de la convulsión. Y es claro que no, digamos, ¿no? O sea, porque las organizaciones sociales con las que el gobierno ha hecho un acuerdo, no son todos los factores de poder en el conurbano, ¿no? Donde hay muchas redes, algunas territoriales políticas y otras más cercanas al delito. Julio Blanc escribió una columna que era muy interesante el fin de semana sobre ese tema, donde claramente hay un problema de incertidumbre, ¿no? Donde yo creo que finalmente el gobierno no puede hacer otra cosa. Lo que pasa es que no compra un seguro completo, digamos, contra todo riesgo, compra un seguro a medias. Claro, ahí se produce una situación similar a la que ocurre en el Parlamento. Al gobierno le conviene un peronismo dividido. Y también le conviene que los movimientos sociales no converjan todos en una misma posición beligerante o de intolerancia hacia el gobierno. Necesita pactar, necesita hacer política, necesita parlamentar en todos los órdenes, dentro y fuera del Congreso. Y yo creo que en ese sentido procede bien. Tiene que tratar de atenuar la uniformidad de una oposición beligerante, no la de una oposición democrática, pero sí la de una oposición beligerante. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que podemos advertir en fenómenos como el que señalaba recién, en ese sentido, Joaquín, que hay sensibilidad política. No cabría una pregunta como la que quedó sin respuesta antes allí. Allí no podemos decir que por qué lo habrá hecho el gobierno. Aquí sabemos por qué lo hace. Si tiene suerte y si ha obrado con profundidad en el orden político, lo dirá en la evolución de estos fenómenos. Pero me parece que está bien orientado. Tratar de evitar por todos los medios que la disidencia tome forma de intransigencia. Ayer se corrigió una encuesta de poliarquía, no sé si ustedes la leyeron en el diario de la Nación, donde le da al presidente de imagen como gestión presidencial 55%. Al cabo de un año difícil y frente a un año electoral. ¿Cómo analizan esos números, lo que acabamos de escuchar de los economistas con respecto a la economía del año que viene? Sí, las explicaciones de los economistas son bastante más pesimistas que los números de esas encuestas, ¿no? Bueno, cuando hablan del año que viene, no, ¿eh? No tanto, pero digamos, da la sensación de que, digamos, hay un sector más informado y más involucrado en la política que está más pesimista que un sector menos politizado de la sociedad, mucho más amplio, que tal vez le da todavía un margen al gobierno, a pesar de que ve problemas y tal vez ve más problemas de los esperados, digamos, ¿no? Yo creo que eso se corresponde con el optimismo social que siempre fue diferente al optimismo de la política, ¿no? Me parece que el optimismo de la sociedad que viene acompañando a la sociedad desde el final del kirchnerismo, digamos, no es algo que inventó el PRO, no lo inventó la campaña de Macri. Es la idea de podemos salir de esto sin una gran crisis. Esa apuesta me parece que es una apuesta colectiva. Después está la apuesta de Macri, que yo creo que sí fue excesivamente optimista, se montó en ese optimismo social y se creyó su propio discurso, digamos, ¿no? Macri realmente se dejó guiar por un optimismo que no era el de la sociedad, sino era el de él. Y me parece que ahí fue donde se cometieron los errores más graves, digamos, ¿no? Por exceso de optimismo, por una autoconvencimiento de que con la voluntad alcanzaba. Ahora, me parece que la sociedad sigue su camino, digamos, ¿no? No creo que se haya enredado mucho en estos problemas. Y todavía cree que la Argentina le puede ir bien si hace las cosas medianamente en forma razonable, deja la locura de lado, y nos vamos a tener que acomodar a gobiernos que seguramente no tienen todas las cartas de su lado y no tienen todas las soluciones. Y la gente no está esperando eso, no está esperando soluciones mágicas inmediatas.
Por eso me parece que se explica la tolerancia mucho más extendida de lo que ha sido en otros casos, en otros momentos, donde tal vez sí la sociedad se enredó más con su optimismo, ¿no? Yo lo compararía con Alfonsín, digamos, ¿no? Yo creo que al final de la dictadura, no solamente Alfonsín se creyó su optimismo, sino que además se enredó con un optimismo de la sociedad que era completamente inviable. Era realmente una salida desesperada a la regeneración. Y eso lo condenó a Alfonsín, a pesar de que él después corrigió su propia evaluación. Me parece que ahora vivimos una situación distinta, mucho más moderada, donde seguramente al gobierno se le van a cargar sus errores, pero también se va a admitir que aun cuando no cometiera esos errores, las cosas mucho mejor no iban a salir, ¿no? Sí, hay, diría yo, un capital a favor del gobierno todavía que proviene del pasado y es la magnitud de la catástrofe kirchnerista. Creo yo que el haber explicitado esa catástrofe, tal vez no inicialmente, pero a lo largo de este año, los delitos cometidos, la magnitud de la corrupción del Estado, todo esto fue generando a favor del gobierno una expectativa que no solo proviene de algunos aciertos del gobierno que fueron muy importantes, sino que proviene también de la ausencia de una alternativa. Creo que realmente no hay alternativa en el intento de reconstruir una democracia republicana y la paciencia es un buen signo de sensibilidad cívica. Me parece que hay un capital cívico interesante en la sociedad que es, mire, es como si le dijera al presidente, no es que usted es enteramente confiable, es que nosotros necesitamos que usted sea mejor y creemos que puede serlo. Te agradezco a los dos. Gracias. Una pausa.